Después de harto tiempo que estuve desaparecido los viernes y que los miércoles tenía un programa con Don Carlos, ahora yo me vuelvo a infiltrar, vuelvo a estar acá el programa los viernes a las 7 de la tarde en la Radio Portales. Yo completamente infiltrado. Pero Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, un gusto, Gaspar. Sí. No fue hace tanto tiempo, pero ya varios programas que tuvimos que tomar días distintos, pero igual un gusto estar aquí. Bueno, y saludar a todos los auditores de Radio Portales FM Valparaíso, hoy día, viernes 12 de abril, diciendo como conversamos un poco antes, se nos va el año en forma atroz nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Hoy, Carlos, ¿y esta semana algún tema que te llamó la atención? ¿Alguno que te gustaría partir comentando? Pasó Sí, sí, harto. harto ha pasado, pero bueno, yo creo que evidentemente la coyuntura está el tema que hemos indirectamente conversado casi todos los programas muchas veces son los temas eh, que están afectando al país en materia de seguridad y violencia con el asesinato, ¿no es cierto?, del teniente González. Entonces, yo creo que eso, si bien es repetitivo el hecho de violencia, yo creo que eso afecta mayormente y creo que es un tema eh, relevante que demuestra que no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir tratándolo de forma hasta majadera, el tema de la seguridad, de los grados de violencia y en esto que queda una evidencia, lo que está pasando a nivel de migración. O sea, yo no soy ni xenófobo, ni estoy en contra de la migración, creo que el país se ha visto muchas veces beneficiado por los temas de migración, muchos chilenos en otros periodos por razones económicas mayoritariamente han salido del país, por lo tanto yo no me opongo que haya personas que cambien, le dan muchas veces son requerimientos y toman labores que los propios habitantes del país no hacen. Y tenemos acá, Gaspar, experiencias positivas de mucha gente que llegó por distintas razones. Tienen están organizados de manera criminal para delinquir y que se apoyan y trabajan en forma, y no estamos hablando solamente de una organización como Chedraui, sino entre delincuentes comunes. Yo creo que hace que efectivamente haya que tomar medidas ya drásticas, como se ha dicho en los temas de migración y de frontera. Yo creo que por ahí va el tema, no sé qué piensas tú al respecto. Me pasa un poco, se habla mucho como de seguridad, como el concepto de seguridad, pero yo creo que quizás es mejor idea separarlo un poco, porque a ver, las características propias del problema en la frontera no son equivalentes a la seguridad en la ciudad, tienen que tener herramientas distintas. Y también me pasa un poco que en cuanto a la frontera en el norte, la Eucanía, la seguridad en la ciudad, sí, son tres problemas distintos con, sí, sí, bueno, hablamos un poco, como decía, de la seguridad, pero yo la separé en estos tres puntos claves y que cada uno tiene que ser tratado muy diferente. Evidente, pero se relaciona. O sea, a ver, yo primero incluso quiero hacer rendir un homenaje, evidentemente, al teniente González, que murió también defendiendo a su familia, no solamente lo que implicaba el hecho mismo, al cuerpo carabinero. Sí, tienes razón que son tres elementos, pero tres elementos que tienen hoy día un vínculo común, que es el crimen organizado, la delincuencia, la violencia, el narcoterrorismo y todo distintas caras que puede tener y que si bien no todos son de origen por problemas de migración o de control de la frontera, sí es causante. O sea, en este sentido sabemos que hay una cantidad, como mencionaba, de organización extranjera que llegó de manera ilegal a este país, que se quedó dadas las facilidades que tenía para entrar y para quedarse y que está delinquiendo. Entonces, sí, son problemas que hay que abordar también en el mediano, largo plazo y en el corto, pero esta es una, mismo de ver, Gaspar, es una de las patas que dice relación con los temas de delincuencia y de narcotráfico y todo lo que implica. Sí. No, y después se viene todo el tema de la ciberseguridad y más tipos de seguridad que también nos van a afectar a Chile. Y sí, la pregunta es cómo está en la delantera, cómo están punteros y no, como siempre en nuestro país hay que todos nos revientan la cara cuando tomamos una medida. No, correcto, correcto. Pero yo pienso en este sentido, Gaspar, de que, a ver, las
no hay que ser o sea, decir que todo, después de la batalla todos son generales. O sea, el país evidentemente va cambiando y Chile en muchos aspectos hace, no sé, 10 años atrás, ¿no es cierto? 8 años atrás no podía prever y era muy difícil mejor prever situaciones que están dando. Pero claramente en este momento, como se ha conversado, y yo no que sea negativo, y creo que hay que tomar las medidas, y hay ejemplos como el caso justamente de Cerrillos, que demuestra que ahí a través de una voluntad política, digo, en términos generales, de aplicar la inteligencia en materia policial y seguridad, se está tomando medidas y se detuvieron más de 40 y tantos delincuentes pertenecientes a una organización criminal. Entonces, vamos que se puede, ¿ya? No es fácil, es complejo, pero se puede. Entonces, yo creo que ahí, si bien como mencionaba, algunas cosas eran difíciles prever hace 10 años atrás, ¿eh? Cómo vivía el país, hoy día hay una realidad que implica que incluso personas que yo me voy a decir que no estábamos inicialmente de acuerdo que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en términos de policía, yo creo bajo ciertas normas y eh, bajo ciertos aspectos reglamentados, yo diría también por su propia seguridad y su operatividad, yo creo que en algunos aspectos sí hoy día tienen que ver, no en el control de la delincuencia común, no en el control de los delincuentes comunes, estoy de acuerdo, no le corresponde, ni ellos están interesados, ni tienen la capacidad de hacerlo en términos de recursos humanos y un montón de cosas. Pero hoy día en aquellas cosas del narcotráfico, del narcoterrorismo y en algunas cosas de delincuencia de carácter mayor y los temas de frontera sí pueden cooperar. Entonces, son realidades que van cambiando y que uno se tiene que adecuar la norma y la operación a la realidad del mundo y del país también. Oye, ¿qué te pareció esto? O sea, a nadie le parece bien, pero el caso del teniente Ojeda. Bueno, evidentemente que lo hemos conversado y es un caso que demuestra claramente, es parte de una misma pata de esto, o sea, con otra vertiente, que fue, ¿no es cierto?, un secuestro, pero que demuestra la planificación, la organización y cómo también, y de gente que está, ya sea por como contratista o subcontratista, por así darle un término, tiene hoy día la capacidad de hacer esas cosas que antes eran impensables en Chile. Entonces, el tema es complejo, o sea, yo creo que nada de extrañar que esté metido, obviamente, organismo de seguridad extranjero por toda la forma en que se hizo, nada de extrañar que estén, evidentemente, haya causales de otro orden, que se haya hecho por encargo, ¿no? Pero eso se tendrá en la parte de investigación, pero que fue una actividad cometida claramente por personas que tenían conocimiento y capacidad en ese sentido, está claro. Entonces, o sea, eh, son los costos de lo que ha significado con todo lo que podría significar un desarrollo en este país, que era, en términos del barrio de Latinoamérica éramos un país distinto. Entonces, claro, atrajo personas, pero también atrajo malas personas y atrajo intereses políticos y intereses de otro orden en relación a Chile. Entonces, y le dimos las facilidades, eso lo fue todo. O sea, en vez de a tiempo darnos cuenta, no digo que yo me sienta responsable de lo personal, pero como país, ya sea por las autoridades del momento, por lo que fuese, no se tomaron las medidas, eso, y evidentemente hoy día nos vemos enfrentados. Ahora, yo insisto, sí, acá hay temas de normas, hay temas de inteligencia y hay temas de operación que hay que tomar medidas y que está demostrado que se pueden tomar. Oye, sí, me pasó un poco que no sé cómo proyectarlo en el futuro en Chile. Ese es como que siento el problema un poco como que, ¿qué va a pasar? Como que siento que, no sé, los chilenos ya estamos curados de espanto, como que puede pasar cualquier cosa y ya es parte de, como nuestro encanto. Mira, a ver, yo por naturaleza soy positivo y soy optimista, lo que no significa, como se dice siempre, que no sea realista. Creo que estamos sumidos en un problema, como decía en el panel del día miércoles un participante, esto ya no es que se viene, el lobo ya está, estamos sumidos en una situación compleja, muy difícil y de un grave daño a este país y a nuestra sociedad. Yo pienso de que podemos salir, sí, podemos salir. No es fácil, tiene que haber voluntad política, y cuando digo política no digo ni partidista ni ideológica, voluntad política de las autoridades del Estado
para tomar ciertas medidas. O sea, en el aspecto normativo, o sea, yo creo que debe exhibir ciertas, efectivamente, reformas en materia legislativa, como la responsabilidad penal de los menores, que no puede ser hoy día, que por eso también lo utilizan. O sea, para algunas cosas se considera que un niño de 16 años, un joven de 16 años, tiene responsabilidad, pero para otras cosas no. Entonces, y eso significa que en ese aspecto debe llegar a hacerse alguna reforma sin violar los derechos de los niños y nada por el estilo. Segundo, creo que efectivamente tiene que darse de alguna manera en el sistema, estoy dando alguna muy breve idea, carcelario, las cárceles segregadas, que sí. O sea, para todos los tipos de delitos, entre ellos el crimen organizado, el narcotráfico, debe tener sistema carcelario, aunque cueste el recurso, aislado, con medidas muy restrictivas, y que las personas efectivamente no disminuir al máximo las posibilidades de que puedan seguir operando desde los centros carcelarios. Y tiene que tener un sistema de inteligencia que funcione, que opere con unidad y sin el temor para las autoridades, que incluso, como conversamos en un seminario el otro día, el mismo código penal les da la autoridad. O sea, si uno va a hacía relación en este seminario de Gonzalo Yusef, que fue director del área, decía, si el propio código penal en su artículo 10 establece que un carabinero o una persona en función de su cargo y en ejercicio de su cargo de manera legítima, si está en un operativo o está en una situación de delito, de fragante o cualquier tipo de cosa, o de autodefensa, por así decirlo, tiene todos los mecanismos que la propia ley le establece. Ahora, si a eso lamentablemente tenemos que reforzarlo con la famosa bus, pero es una luz, eso hay que hacerlo. Pero en resumen, yo creo que lamentablemente quizás vamos a tener que llegar más al lejos para que exista esta voluntad política para tomar medidas. Si bien la gente ya está cansada, la gente quiere, hay mecanismos incluso de autodefensa que se están haciendo, que no es lo ideal en un Estado de Derecho. Yo creo que lamentablemente vamos a tener que caer más y sufrir más para que haya esa voluntad política y de hacer las cosas que se deben hacer. Con costo. Esto lamentablemente no va a ser fácil, va a significar pero no debemos salir. O sea, los países que han estado y que han tenido niveles de delincuencia así, como en Colombia, por ejemplo, famoso en su época, como tuvieron que tomar medidas también muy drásticas para poder hacerlo. No es como que quede otra opción también, es como... Claro. Ahora, yo Sí, entiendo y yo sé, Gaspar, de que yo siempre he dicho, en esto lo de la delincuencia, el narcotráfico, hay medidas de mediano y largo plazo que hacen relación con otro tipo de medidas. Ahí está el tema económico, el tema educacional, el tema valórico, el tema social. Estoy completamente de acuerdo. Si resulta que la persona tiene la posibilidad de ganar recursos y no tiene una formación valórica y educacional mucho más fácil para ellos, bastante claro que hace difícil, ¿ya? Si hay un tema de consumo de los mismos personas que participan, obviamente hay que seguir. Si yo estoy de acuerdo que en eso no se soluciona el problema solo de manera punitiva, pero que no significa que no haya que tomar medidas, hacer las dos cosas, como digo, o sea, caminar y masticar chicle. O sea, caminemos, tomemos medidas de largo plazo, que estoy completamente de acuerdo, pero también tomemos las medidas de más de corto plazo y más punitivas y más de fuerza para, por lo menos, sacar de circulación a quienes cometen este tipo de delitos. La delincuencia no se elimina nunca, nunca se ha eliminado, pero por lo menos este tipo de delincuencia que quede erradicada en términos fundamentales del país, sí, eso es lo importante. Y eso hay que quebrar huevos, lamentablemente. sí, es verdad, eso, es imposible hacer una tortilla sin romper un par de huevos, como dice el refrán popular. Hoy, Carlos, yendo a otro tema, reforma previsional. ¿Qué opináis? Muy bien, mira, aquí este es un tema que, a ver, yo creo que una de las pocas cosas positivas que tuvo el retiro de los 10%, más allá de quizás ayudar de hecho a personas que sí efectivamente necesitaban recursos, que no significa que eso se justificaba hacerlo, pero se cumplía supuestamente eso. Si bien mucha gente usó esos recursos para otro tipo de gasto, lo que demostró mayoritariamente que la gente se dio cuenta que la plata no era del Estado, no era de la AFP, sino que la plata es de uno. ¿Ya? Y un recurso que uno tiene depositado, que lo tienen que hacer rentar esta administradora, que son privadas, pero que están normadas en forma rigurosa, en todo sentido, desde su creación a su operación, ¿ya? Para que yo pueda tener.
Y eso es tan así que lo que dijo la presidenta de la asociación y que causó a lo mejor algún revuelo, que dijo, no es culpa de las AFP las pensiones que existen en este país. Yo quizás diría, no es culpa de la AFP en términos importantes, a lo menos. Yo quiero ser un ejemplo práctico. Yo he trabajado la mayor parte de mi vida, un 50, o gran parte de mi vida, un 50% de forma dependiente, un 60% y un 50-40% de forma independiente. Por lo tanto, en otra época, yo no tengo tantos recursos porque sí hubo un tiempo que de forma independiente no coticé. Como era voluntario, uno, como buen chileno, no cotiza. Pero sí tengo una cantidad de recursos que no te permite pensar en una gran pensión, pero que al día de hoy incluso son eh, 123 millones de pesos, ¿ya? Que es mucho más lo que tiene mucha gente. Pero esos 123 millones, 120, cuando me llegó la 120 millones, eh, ¿tú sabes cuánto es lo que yo aporté de esos 120 millones en ese momento? No, ni Yo aporté idea. 39 millones, Harto solo menos. 39. O sea, el 67,5% de lo que yo tengo me lo dio la FP, me lo dio el sistema por su rentabilidad. Entonces, más allá de las imperfecciones que tiene, que sabemos, y que ya me voy a referir, está demostrando que es el mejor sistema que podemos tener a tener un sistema estatal de reparto. Más allá que el antiguo sistema estatal de reparto, algo se cambió, fue efectivamente, estaba en quiebra, salvo las cajas más chicas y más adecuadas y mejores, como existían, pero las dos más grandes, que eran la caja de empleados particulares y el Servicio de Seguro Social, que además eran discriminatorias en sus normas, las dos cajas estaban en quiebra y con una serie de normas. Entonces, está claro que si el Estado se dedica a hacer esto, como ha demostrado, o exclusivamente el Estado, nosotros no vamos a tener ese 65% promedio de una persona que empezó a trabajar en cierta época, en una edad ya, hablemos, 40 años más o menos de trabajo, pudiera imponer. Entonces, eso es lo primero. Ahora, sí, las pensiones son bajas, pero ¿por qué son bajas? En primer lugar, porque las remuneraciones son bajas, partamos de esa base, o no son la ideal, porque si yo tuviera pensión ideal de mejor remuneración, tendría mejores pensiones. Segundo lugar, hay que tomar medidas. Evidentemente que hay que subir los montos que se cotizan. Y para eso está, pues esto se pensó el año 1982 en un concepto distinto, hay que considerar una mayor, me parece una mayor cantidad de cotización, que eso hay consenso. ¿Ya? Se ha hablado del que va a subir un 6%, del día al 16, ¿ya? Que estábamos los más bajos de la orden, y ese 16% en un plazo determinado, entonces al poner mayor cantidad de recursos, uno puede colocar que va a tener mayor cantidad. Segundo, sí aumentar la cantidad ¿cómo se llama?, de años, porque en el fondo los 60 años las mujeres, aunque algunas mujeres me dicen que dado su naturaleza es legítimo que se den antes, que puede ser, pero evidentemente parten de una base con mayor expectativa de vida. Sí creo que hay que ajustar la edad actual y por último hacer más rentable todo el sistema que en los últimos tiempos ha bajado, que yo creo que eso es la competencia es importante, todo lo contrario, mientras mayor competencia reglamentaria y todo. Entonces, en resumen, yo creo que el tema previsional, la reforma que se ha presentado, y hago todo este contexto, está equivocada no en cierto sentido, sino que en crear, en darle al Estado, ¿no es cierto?, un papel, aunque sea de administrador y de soporte, que no corresponde. Y yo creo que lo que suba tiene que ir claramente a la cuenta de capitalización individual de cada persona. Ahora, evidentemente, porque es el esfuerzo y el trabajo de cada uno, tiene que existir y existe un pilar sólido que empezó a funcionar el gobierno de Bachelet y después el presidente Piñera, y que efectivamente se ha ido perfeccionando. Y ese pilar solidario que busca justamente, porque no todos tienen la cantidad de años, no tienen los recursos, no todas las pensiones son adecuadas, eso es una realidad, y como en una situación económica no todos van a tener los recursos para tener seguros propios, o tener mejores, o tener aporte de otro orden en el sistema previsional, va a significar que ese pilar solidario que se paga con impuestos, que se financia con impuestos, evidentemente y otras medidas del ingreso del Estado, puede significar de tener toda la PGU que se llama hoy día. Entonces, en resumen, yo creo que es un sistema que ha demostrado ser efectivo, es un sistema que ha demostrado ser bueno, que no es perfecto, que hay que mejorarlo, que hay que dar que la posibilidad, las personas tengan una mayor rentabilidad, aumentar, ¿no es cierto?, los recursos que van para la capitalización de las personas,
y mantener el papel solidario del Estado, subsidiario, solidario del Estado, a través del pilar solidario, a través de financiamiento de impuestos, para que por lo menos haya pensiones básicas que sean más razonables. Yo creo que ese es el tema. Entonces, la reforma, mientras no apunte eso, mientras insista en tener un sistema relativamente híbrido, mientras insista en la práctica en eliminar justamente el día privado o cómo funcionan los privados en la administración, yo creo que va por el camino equivocado. Carlos, te propongo, vamos a una pequeña pausa musical. Perfecto. O lo Gracias. que sí, aprovecha a todos nuestros editores que el segundo bloque y yo tengo que partir corriendo a una reunión, así que sí, eso, te dejo, pero Yo seguiré conversando con la gente. Que le vaya bien, Gaspar. eso, que estén súper. Bueno, de vuelta acá en Radio Portales, los auditores se tuvo que retirar Gaspar, así que va a ser un poco más unipersonal esta conversación, si bien vamos a tener eventualmente algunas consultas al respecto. Eh, yo quiero un poco conversar de manera, monólogo o cuasi monólogo, de un par de temas con alguna idea y para entrar también a otro un poco más profundo. Eh, bueno, todo el mundo sabe, este país ha tenido en el último tiempo lo que no es malo en sí, dado el escenario una serie de procesos electorales, algunos extraordinarios por lo que pasó con los temas constitucionales, que no voy a referir ahora, pero está dentro del sistema democrático lo que uno espera que haya elecciones permanentes, periódicas y obviamente con una democrática y como corresponde. Y ahora nos toca efectivamente que haya elecciones, las llamadas locales, porque se elige, y la gente debe saberlo, en octubre de este año el gobernador regional, que es una autoridad nueva, que está comenzando a funcionar, que yo creo que efectivamente ha sido igual un avance y un aporte de descentralización, porque efectivamente antiguamente en las regiones todo estaba centralizado de alguna manera, si bien existe todavía existía el CORE, el Consejo Regional, que tenía atribuciones importantes, pero hoy día, como alguien dijo por ahí, aunque sea un monstruo de dos cabezas, ya no solamente existe una cabeza que era el intendente regional que dependía del presidente de la República o representaba al presidente de la República, sino que existe un gobernador regional que lo elegimos ya en una primera instancia y que ahora va a ser reelegido. Los gobernadores pueden presentarse a una reelección más. Eh, Eso va a ser una elección de ahora de octubre junto al gobierno regional, que están los CORE, que ya no es nuevo este proceso, y alguien tampoco que ya es permanente, que son los alcaldes y los concejales. Tema muy importante porque es el gobierno comunal, es donde está el contacto más directo, la participación más directa y yo diría los programas más directos ¿cómo se llama? Que, que uno puede desarrollar en beneficio de la comunidad y en beneficio de las personas. Entonces, son temas no menores. O sea, cuando uno elige al alcalde, y con la historia que hemos tenido últimamente de varios casos de corrupción o de mal manejo, hace que el primer llamado es que uno sea responsable en quién elige. Que efectivamente, como dice, está muchas veces la culpa no es del chancho, sino el que le da la flecha, si se me permite. Entonces, efectivamente, yo creo que eso es muy, muy importante. Eh, se nos incorporó Gaspar, lo que es muy bueno Uy, eso. Así que tuve que vamos, hacer una reunión, pero qué eficiencia la de los porteños, me siento increíble. Yo pensé que me iba a demorar como una hora. No, salí y no pasó nada. Volví al tiro. está bien, pero así se hace más dinámico. Estábamos conversando evidentemente del tema muy, muy breve de la próxima elección. Entonces, yo menciono que primero es muy relevante este tipo, que la responsabilidad de los ciudadanos en elegir un alcalde y un consejo municipal y que no se cometan los errores que han pasado, ya sea por gestión o por corrupción, que la gente trate de ser habilosa en ese sentido. Y la próxima elección que viene sea lo más responsable. Además del gobernador regional, como dijimos, que es un encargo que está todavía en desarrollo, que yo creo que puede ser más relevante para la región y para todas las regiones. Y en ese sentido, como último comentario, el hecho de que hayan bastantes primarias en la región, en el país, bastante bueno. Yo creo que las primarias por algo existen, es un mecanismo bastante válido, no separo, puede haber acuerdo, puede haber negociación, puede respetarse quien está, puede
haber otra forma de medir quién van a ser los candidatos, pero yo creo que una muy importante y una muy válida son las primarias. Así que un poco estábamos conversando de eso, Gaspar, no sé si tú tienes algún comentario también en relación a ¿De las los próximas candidatos? elecciones locales. En general, las próximas elecciones, los candidatos, a la que va a haber primaria, un poco la región, estaba yo Cacha que conversando de eso. me pasan varias cosas. O sea, lo primero es que vi, sí, ayer iba en una micro por Pedro Montt, creo, y de repente veo en una casa así como decía video podcast, Leo Contreras. Y yo como, ya, según yo, eso es una publicidad para la primaria alcaldía. No creo que sea una publicidad del podcast. Dije, quiero verlo. Al Boris Kuleva también lo veo harto, no sé si es Kuleva o Kuleva, también lo veo harto en Twitter ahí haciendo su como pre-campaña. Y no sé, al menos a mí como ciudadano me pasa que tanta desesperación. O sea, sí, encuentro que la gente está como muy desesperada como hay tanto candidato y como no estamos llegando a ningún acuerdo y en los partidos no se están escuchando y no están leyendo a la ciudadanía, pero siento que hasta el consejo de curso del colegio X de Valparaíso va a tirar un candidato. Y eso, y aparte veo la campaña que hacen los candidatos en sus mismos partidos, ¿cachai? Hay un panelista, el cual no me voy a referir con su nombre, pero la gente lo entenderá, que está en la radio, que yo lo veo en Twitter, o sea, perdón, lo veo en Instagram, y como que no sé, siento que tanto apuro. Mira, a ver, yo voy a hacer un poco voy a, a tomar otra lista más que contradecirte. Lo que No tú me digas dices que es ahora te voy cierto a tirar que... tú para candidato. ¿Ah? Te voy a tirar para candidato también. No. Yo fui una vez candidato y espero nunca más volver a ser candidato. No, de hecho, mi única participación como candidato fue que gracias a Dios no salí, fue en la constituyente, así que no. Y no fue por esta región, por eso la gente a lo mejor no me ubica en ese contexto, pero en ningún caso, fue una situación bien especial que yo creía que se estaba jugando un destino, algo muy importante para el país como la Constitución y que encontraba que podía aportar y dado lo que estaba pasando, pero no, pero dado esa experiencia, que me voy a referir después, me voy a referir después un poco a eso, ya que me preguntaste, yo creo que aquí hay dos cosas, sí, es cierto, los partidos políticos y la política está bastante desprestigiada, bastante, no un poco. Y eso, en parte, es responsabilidad de los propios políticos, sí, por supuesto. Cuando, como conversamos, uno vea actos de mala gestión y de corrupción, por supuesto que hace que la gente desconfíe de la institución y de las personas. Entonces, eso, la única forma de mejorarlo es haciendo lo mejor posible las cosas. Nunca va a ser perfecto porque somos personas imperfectas, pero reduciendo los índices de mala gestión y de corrupción. Y para eso yo hacía mención, Gaspar, a que las personas deben escuchar y deben ser lo más atinadas y buscar personas, claro, no las conocen totalmente a veces en su foro interno, pero buscar personas que efectivamente hagan la mejor gestión y no sean corruptos completamente. Yo me tocó sí usar, ser parte, trabajar en mi municipio, y yo creo que antiguamente, lo digo, no es que no hubiera, pero no como hoy día. O sea, hoy día tremenda la situación que existe de manera transversal. Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo tema es que no es malo para la democracia que la persona conozca. Lo que pasa es que en una campaña electoral, uno dice, por algo existe un periodo de campaña electoral determinada, pero en la práctica es normal porque es corta la campaña. Y mucha gente también, que es un derecho, que a lo mejor no es tan reconocida, de manera masiva, tiene que darse a conocer. Entonces, tiene que hacer una pre-campaña, como bien dijiste tú, ¿ya? Yo creo, y lo digo honestamente en forma anecdótica solamente, insisto, gracias a Dios, yo creo que fue bueno no haber quedado, no haber salido elegido. A mí me faltó justamente tiempo porque fuimos una campaña muy especial que tuvimos, yo no estaba dedicado a la cosa política, a la actividad política, a la actividad educacional, por lo tanto no era conocido en sectores masivos de la región. Y más encima con el agravante que tuvimos una campaña en pandemia, pues, con cuarentena, que uno no se podía hacer las reuniones que quería. Entonces, yo creo que sí, la gente es conocida, pero a veces se hace necesario que la persona tenga un conocimiento de más tiempo. Entonces, por eso yo por experiencia personal no me afecta o no me parece malo que busque dentro de la ley las personas la forma de hacer una pre-campaña como bien definido. Si acá lo importante es que
tanto los partidos, los movimientos políticos y las personas que se presenten sean personas que fundamentalmente tengan no solamente un reconocimiento, sino una capacidad de gestión y una honestidad personal para poder hacerlo. Yo creo que ahí está el quid del asunto y que en eso son responsables también los partidos de buscar a las personas que cumplan ese perfil, tal como existe el perfil laboral, debe existir este mismo para el cargo. Esa es un poco la visión que tengo yo al respecto. Sí, estaba pensando, a ver, que si acá tenemos a Batuone, tenemos a Jaime Morales, tenemos a Leo Contreras. Parece que también he leído en noticias que va Rodrigo de Lluvero, al cual también le mando un cálido abrazo porque estuvimos con él acá en la radio. Eh, Está la Camila Nieto, que no me perdí por qué partido. Va también la Zuliana, va Jorge Charp. eh, Me llama la atención un poco que cuando veo los discursos, al menos de la izquierda y de la derecha, todos excepto Charp dicen que hay que recuperar Valparaíso. Charp el único que dice, no, acá estamos regios, pero como que tanto izquierda y la izquierda más frente amplista y la derecha más republicana, todos llegan a una conclusión. Me pasa un poco que, bueno, yo estoy estudiando ahora en Valparaíso, viviendo en Valparaíso, no sé cómo será la situación en otras partes. Y en ese sentido estaba pensando, ya, no sé, si me voy a las comunas del Distrito 4. ¿Cómo es la situación? O sea, Diego Almagro, según yo, cuanto más chico el pueblo, más caldo cultivo para estos como caudillos que van a salvar la comuna de haber. No sé, estoy suponiendo. Pero sí, Valparaíso está intenso. Es que yo creo que en Valparaíso hay que salvarlo. O sea, yo creo que eso no hay. O sea, a veces la forma y a veces lo que pasa que a veces el remedio es peor que la enfermedad, pero por el candidato que sale, pero sí, yo creo que por algo, o sea, es cierto que se retiró del Frente Amplio Char, pero perfectamente a lo mejor podría haber sido ratificado como ha pasado en otros casos y por algo tiene competencia hoy día dentro de su propio sector, porque él sigue siendo una persona del sector, no sé, ideológicamente o socialmente no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, sigue pensando igual. Entonces, sí, hay de todo, o sea, lamentablemente la democracia tiene su... pero en ciudades más chicas, como tú decías, no sé, Diego Almagro, la gente se conoce más, porque son menos los que votan, igual se pueden equivocar, igual está el amiguismo, es más fácil hacer el clientelismo político, como se dice, sí, también es cierto, sí, 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 todo pasa, pero si en el fondo yo creo que aquí hay dos cosas que son fáciles de decirle y difíciles de implementar. Se necesitan en la política, a nivel comunal y de otra forma, personas con valores, con principios, con probidad, no perfectas, porque no existen, ¿sí? Y personas con capacidad de gestión. Capacidad de gestión no significa total, porque por el municipio existe profesionales. O sea, uno cuando ocupa cargo, que me tocó hacerlo, tú no tienes por qué en un municipio el alcalde dominar todos los temas. Si tú no eres arquitecto, no sabes, tú no sabes de esos temas. Pero tienes que tener la capacidad de saber, de entender lo que es ideal, de rodearte de un equipo que cumpla las características y de tener la inteligencia para entender lo que te están hablando, aunque no sea tu disciplina ni profesional ni personal. Entonces, y un equipo de trabajo que cumple las mismas características. Entonces, yo honestamente creo que en mi gestión municipal me siento muy honrado de haber hecho lo mejor posible las cosas, no perfectas, siempre uno podría mejorar, pero yo creo que parte por eso, o sea, con conocimiento creo que parte por eso, ahí muchos años atrás, una persona conocida, connotada, que voy a referir a ella, Jaime Guzmán, decía que en política no existía en ese momento la palabra chanta, si yo lo he usado, pero decía, la política, por ser una entidad con el poder, está es susceptible que eche, ¿no es cierto?, la gente corrupta de otro orden a aprovecharse de la política. Entonces, la política requiere de personas honestas, probas, requiere de gente seria que se dedique a la política. Lo que pasa que, claro, en eso se produce el tema que muchas veces es el populismo, es la gente que aparentemente tiene ciertas capacidades de comunicación y ciertas capacidades eso que es capaz de convencer a la gente. O sea, ahí es donde el ciudadano tiene que buscar, y tiene que ser lo suficientemente habiloso, inteligente, no solamente en lo racional, sino en lo emocional, también para darse cuenta y para, primero, que ojalá vayan los mejores candidatos y que ojalá sea elegido. Es una especie de utopía, pero por lo menos acercarse, aproximarse a eso, porque si no,
pasan las cosas que hoy día en exceso estamos viendo. Pero a mí no me molesta, Gaspar, que haya una pre-campaña. Yo creo que eso es lo de menos, incluso que muchas veces es necesario. Porque cuando tú compites, por ejemplo, con un alcalde del ejercicio que ya la gente lo conoce, que ha estado en campaña permanente sin quererlo, porque al hacer una gestión municipal en terreno, está en campaña, indirecta. Entonces, la gente tiene que darse a conocer y no todos tienen la misma posibilidad de, no solamente un alcalde, tanto hablo de alcalde porque son las elecciones que vienen. Entonces, sí, lo menos relevante es la pre-campaña. Lo más relevante es que las instituciones y las organizaciones políticas tengan. Ahora, las primarias ayudan, yo creo que las primarias ayudan a esto, no en todas partes de la vez, pero ayudan a que sea la ciudadanía de buscar, pero no es la única forma, no es la única forma. Es un tema complejo, es un tema que no tiene fácil solución, pero que hay que buscarla como conversamos y que en definitiva es 50 y 50, 50 a las instituciones políticas, a los partidos, instituciones políticas y 50 a los ciudadanos. No es solamente de ellos, de los partidos. Y bueno, encuentro que en este momento la gente se pone a vender humo, pero a un nivel. Bueno, eso es el sistema. ¿Qué Sí, vamos a siento hacer? que ahora en periodo de elecciones la gente, uy, que prometen. Yo recuerdo cuando era chico, un día una candidata a alcaldesa, afuera del colegio donde yo estudiaba, nos regalaba tableros de ajedrez a los niños. Porque así, y todo lleno de publicidad, ¿cachai? Y yo feliz con mi tablero de ajedrez. Y mi mamá, oh, qué buena esta candidata, me gustó porque ayuda a los niños a que, no sé, jueguen juegos y, no sé, sean más inteligentes. Ahí hay que ver, pero eso la persona tiene el famoso cohecho que existía, por eso se cambió el sistema. Era por eso, la persona le regalaban zapatos y como le regalaban un zapato antiguamente, ¿no es cierto? Ah, Entonces, sí, pues si traía el voto era el si otro zapato. salía, claro, y si salía bueno, antes el voto que no era cédula única y secreta, entonces era más fácil buscar el cohecho, pero si salía le regalaban los zapatos, entonces, ándame, entonces, pero bueno, algunas cosas no se van a poder modificar porque la gente sí, busca, pero eso es parte también porque la gente busca eso y la gente, hay mucha gente que le saca provecho a esto y más. Hay personas también que entendí, a lo mejor por requerimiento, por necesidad, van donde todos los candidatos, ellos tienen claro por qué van a votar, le sacan provecho a todos los candidatos, le piden o para la agrupación o para la persona, qué sé yo, y tratan de sacarle provecho a todo, pero ellos bueno, es una práctica que, como siempre, la culpa es de ambas partes, del que da y del que recibe. En ese sentido. Oye, en ese sentido, ¿cómo fue para ti hacer campaña cuando fue la constituyente? ¿Te tocó Fue, cosas así? sí, obvio, pero yo por principio no, porque yo ¿Dabas soy de la vieja zapatos? escuela, no, nunca di nada de regalo, ni nada, Bien. ni un dulce. Lo que pasa es que uno de la vieja escuela, y además que yo tenía la suerte de que fui candidato a un cargo como la constituyente en que se me dice, yo vengo, si es que salgo elegido a hacer una pega que va a durar 9 meses en el mejor de los casos. Por lo tanto, a mí no me pidan, no me van a pedir después que yo les diga, oiga, usted se comprometió con una sede, no, ese no va a ser mi pega. Mi pega es trabajar si es que salgo elegido para redactar una constitución, que es el paraguas, que es la base fundamental de este país, que sea adecuada y le dé las condiciones para que usted se pueda desarrollar. Le dé las condiciones, nada más. Entonces, no me pida cosas que yo no va a hacer y más encima yo después ni siquiera tengo que, porque a lo más venir si salgo elegido a dar explicaciones de lo que hice y después nunca más me van a ver porque yo no soy candidato a nada más. Entonces, mi caso fue distinto por la naturaleza del cargo que yo estaba, y por mi personalidad, y yo tocaba temas que para que algún candidato eran, se arrancaban de esos temas complejos, difíciles, temas como el aborto. Yo no los tocaba porque para mí era parte importante de lo que yo tenía que hacer como constituyente si quería elegido. Entonces, fue mucho más fácil de esa perspectiva quizás. No me vi tentado a hacer ninguna otra cosa. Si la única complicación fundamental de la campaña fue, como te digo, en cuarentena, o sea que con cuarentena podíamos ir a las ferias con permisos colectivos, pero no podíamos hacer reuniones, no podíamos juntarnos con la gente, no podíamos hacer una campaña como corresponde, toda la gente encerrada, algunas cosas vía Zoom, entonces sí, eso obviamente afectó la posibilidad, pero una elección especial, por algo se cambió, piensa la elección, se postergó después de un mes, del 10 de abril al 15 de mayo, entonces fue, ¿cómo se llama? Toda una, sí, yo creo que una campaña bastante atípica la que me tocó a mí en ese sentido. Pero bueno, es lo que pasa. Oye, Gaspar, yo quería, quizás, como ya estamos en el tema de derecho, igual no dejar de tocar un tema importante que ha salido nacional y que nos afecta, tema de la educación, tema de los famosos cupos y esta empresa que ha, ¿cómo se llama? La noticia que estaría cobrando para
entregar cupos. O sea, si es así, yo quiero decir que esto es la demostración de algo que está mal de fondo. O sea, que se haya habido una empresa que tiene la plataforma para postular, supuestamente para dar facilidades para que la gente no haga fila ni cola como hacía antes por 6 meses, o sea, llegando a las 5 de la mañana, estando toda la noche para conseguir una matrícula. eh, si bien eso es bueno, refleja justamente algo que está mal de base, sin contar de que parece al parecer la empresa, nadie sabe bien qué es lo que tiene que hacer, en qué consiste la plataforma, cuál sería el cobro, sin tampoco saber mucho algunos temas que se estarían, aparentemente la empresa fue por trato directo, o sea, hay un montón de cosas que son poco transparentes, que son poco, refleja un sistema, yo creo que equivocado, o sea, la reforma que se hizo en 2015, si no me equivoco, en esta materia, que trató de dar igualdad, entre comillas, lo que hace es generar un sistema mucho más complejo. Hoy día, el tema de fondo es que hoy día el acceso, tanto que se habla mucha gente a la educación, la educación de calidad, se está viendo afectado. O sea, hay gente, hay niños y jóvenes que no tienen matrícula. Así de simple, cosa que no había pasado en este país. Y ahora está pasando. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque hay un sistema que son hoy día que están traspasando los SLEP, que no están bien en la mayoría de los casos establecidos. Pasa porque hubo un aumento absoluto de la matrícula del Cheyo también por la migración, pero que por contrapartida no se les dio a los privados como existía y como estaba bien la posibilidad de participar. O sea, hoy día nadie puede formar un colegio particular subvencionado en la práctica. Entonces, la educación en Chile ¿cómo se llama? La educación en Chile se cubría porque la educación privada tradicional se le unió con una cantidad importante de oferta educacional y mucha de calidad particular subvencionada, además de la pública. Entonces, esa que hoy día la educación particular subvencionada esté acotada, limitada, afecta a eso. El hecho que se le haya entregado, se esté entregando a organismos como el CELEP, que no siempre están bien estructurados, no están bien diseñados, eso, y no funcionan normalmente, no han funcionado todos bien de la gestión, efectivamente te genera un problema tremendo. Cuando hubo municipios, yo hubiera implementado un sistema híbrido, o sea, las comunas o las municipalidades que manejaban bien la educación que la había, sigan manejándola. Y por último, dé la posibilidad a lo mejor que un grupo de comunas y de municipalidades se asocien territorialmente juntas para que se potencien de una realidad común. Estoy pensando, no sé, estoy diciendo una brutalidad. Viña y Valparaíso, que están cerca, no sé, Quilpué y Alemana, estoy diciendo nada más que una brutalidad, pero que no es tan brutal. Júntense, Quillota y Calera, a lo mejor, y potencien y hagan una administración mucho más local, que conozca la realidad. Yo creo que eso, agregándole que efectivamente hoy día no se reconoce algo importante como la identidad, como el tipo de educación, como la excelencia en la educación, que también hay que entender. Entonces yo creo que el problema va de fondo. O sea, hoy día estamos pagando los platos rotos con un sistema, con una plataforma, que es un ejemplo más de un sistema que no ha sido bueno, que vino a deteriorar incluso más la situación de educación pública en este país, por Atacama, lo que pasó en Atacama, ¿ya? Y que efectivamente tiene a 800 y a 1000 niños sin matrícula en este país, cosa que nunca había pasado en el último tiempo. Cacha que en ese sentido me pasa un poco que nosotros por las autoridades en Chile siempre escogemos, a ver, ¿cómo se podría decir? Como la persona que no cacha tanto. A ver, me explico. El Ministerio de Educación, como que muchas decisiones se toman, bueno, desde el ministerio mismo, y que está, se puede decir que el ministerio, o sea, el ministro es una persona que, bueno, es de la zona Chile Central, Cataldo nació en Valparaíso, después tenemos también subsecretarias que todos repiten la misma dinámica. Bueno, incluso, solo para ejemplificar, hoy día la de Santiago es Viña Marina. Y estuve en Viña, y, o sea, estuve en la Federico Santa María y trabajó mucho tiempo en Viña, después se fue a Santiago y él la encargada. Entonces quizás no está tan familiarizada con las dinámicas propias. Me pasa un poco. ¿Cómo es el sistema educativo del extremo norte? La verdad, yo lo desconozco. No fui, no lo conozco, y si me piden tomar decisiones, no sé, pero como que el cargo político siento que complica mucho en ese sentido. Eh, y no, y encuentro preocupante que haya niños que no tengan.
sea, que es un derecho básico, eh, el de asistir a un colegio y que no tengan, y que Evidente. tampoco haya mucho que hacer, ¿cachai? No, o sea, a ver, es un tema complejo la educación, pero pasamos, justamente se cambió el sistema centralizado del Ministerio de Educación, que me consta que yo fui parte de eso, estudié y me tocó estudiar en un colegio público en ese momento, en que no tenían vidrios, efectivamente, en que no nadie se preocupaba, salvo, sé yo. Entonces, se cambió a uno en la cual efectivamente iba a estar más cerca de la comunidad y el control y todo, por eso. Sí, lamentablemente por gestión y por a veces por no solo por recursos, sino más que todo por gestión no funcionó como debiera haber funcionado, pero no significa que en todas las partes. O sea, hay que buscar un sistema para que efectivamente el sistema privado, si la gente tiene, si la subsidiariedad es necesaria, la subsidiariedad no significa, la gente no entiende cuando habla de subsidiariedad. Y en Chile hoy día hay un elemento, quizás un desconocimiento tremendo para no usar la ignorancia. Subsidiariedad no significa que el Estado no haga nada o no tenga poder. Subsidiariedad reconoce el poder del Estado, el tema social, reconoce que hay cosas que tiene que hacer el Estado que son propias del Estado y que hay cosas que ellos no pueden desconocer que el tema de la educación, el Estado tiene un papel importante, desde lo normativo a lo operativo, pero le entrega a los privados la posibilidad, bajo ciertas normas, bajo ciertos estándares, evidentemente, de meterse en la actividad educacional con libertad educacional, si eso es todo. Entonces, hoy día Sí, tenemos una ideología imperante que hace que no, que lo privado es malo, solamente lucro. No, si no es solamente lucro, y el lucro en sí no tiene nada malo. Es como que una persona trabaja y no reciba sueldo. Entonces, evidentemente que en esto hay mucho de error, de ideología y de desconocimiento. O sea, yo creo que aquí el papel que significó por razón ideológica de eliminar de manera de hecho los colegios particulares subvencionados o la oferta ha sido un gran error de eliminar los colegios a través de excelencia, de que puedan tener el sistema de elección, ha sido un gran error. Y volver a centralizar ciertos aspectos ha sido un gran error. Yo creo que eso significa que situaciones que tenemos 800 niños que hoy día más encima están diciendo que hay que pagar para que se puedan entrar antes, entonces hay que buscar un sistema en el cual los privados puedan volver a engrosar con los controles, algo así que la superintendencia de educación que ha sido bastante efectiva o ha sido efectiva en ese sentido, hay que buscar un sistema en que los privados vuelvan a ser actores relevantes de eso en la educación y hay que buscar un sistema en la cual efectivamente también la calidad y la identidad, como la educación de personas, ¿cómo se llama?, que tienen necesidades educativas especiales, puedan participar. Entonces, lo demás es demagogia, lo demás es decir cosas bonitas, pero que no operan así, no operan así en la práctica. Entonces, y un tema tan relevante como la educación. Así que yo encuentro todo, digámoslo, en ese sentido. me pasa un poco que que el Estado financie la educación en los privados, algún modo lo que hace es darle más libertad de opciones para escoger a la familia. Eso, el punto que al final un poco, igual de Frente Amplio, como que fue con todo contra los colegios particulares subvencionados. Y eso al final es, ok, la financiación Ideología, la hacemos en modo compartido. ideología. O sea, ni siquiera doctrina, ideología. Vulgarización de la doctrina que lo que busca es pensar de que el Estado representa todo y como el Estado nos representa todo, ellos tienen que hacer esto. Además que ha demostrado que muchas veces son poco eficientes y efectivos. Yo no digo, el Estado existe, el Estado debe existir. El Estado debe tener un rol preponderante de educación, completamente de acuerdo. Pero negar que haya libertad de educación, que los particulares no puedan ser actores relevantes en esta materia, y que son, yo diría, vitales, y afecta a la calidad de educación pública incluso, porque se ve hoy día sobre lo que pensaba hacer con el famoso tema de salud, o sea, hubiera sido una aberración, sí, más allá que no tenemos tiempo para hablar hoy día de la salud, que mejor hagamos para otro programa, pero es lo mismo, o sea, el sector público para aceptar no va a mejorar la calidad de la educación porque todos esos alumnos de colegios particulares sancionados sean del sector público. O sea, quien piensa eso es un iluso, por decirlo menos. Sí, pues tal cual. Bueno, parece que estamos llegando a la hora, estimado Gaspar. Sí. Uy, Carlos, ¿algún saludo que quieras mandar a la gente? ¿Algún Sí, por mensaje? supuesto, siempre, como siempre, a quienes hacen posible programa, ¿no es cierto? Y especialmente los auditores que son los que nos escuchan y que efectivamente están con nosotros. Así que cariño a todos los auditores del Portal del Paraíso,
y mucha gente que no solamente del país, que nos escucha, así que un buen fin de semana y que tengamos, ojalá, Dios mediante, una muy buena semana la próxima. Eso, que Dios nos ampare.